Nunca olvidaré la mañana en que vinieron a sacarnos de nuestra propia casa. El alba mordía la cara de Andrés como un cuchillo frío. La puerta, todavía con las marcas de los juegos de Lucía y Mateo, se abría para dejar pasar no solo a los oficiales, sino a la sensación de que algo se rompía para siempre. Las mochilas estaban a medias, una sobre la mesa, otra debajo de la cama. En la pared, las marcas de crecimiento, 2 rayas con fechas y alturas escritas con lápiz, eran ahora pruebas de una vida que alguien más decidía por nosotros. Andrés se movía con una precisión cansada y sin espectáculos. No gritó, no corrió tras papeles quemados. Simplemente observó cómo un hombre con traje oscuro y sonrisa de tiburón, Sergio Vargas, firmaba la orden con la confianza de quien ya tiene el mundo a su favor. El sello era demasiado brillante. La voz del oficial que leía el mandato repetía las mismas palabras largas y medidas. Desalojo por ocupación ilícita. Andrés pensó en las facturas que habían quedado sin pagar, en la última vez que Elena había venido a la cocina con una taza de café humedeciendo sus dedos, en la forma en que Mateo todavía dormía con ese osito remendado que había pertenecido a su madre. «Tenemos 24 horas», le dijo Andrés a los chicos mientras recogía lo imprescindible. Lucía sostuvo una foto enmarcada, la de Elena sonriendo junto a la casa, el jardín de geranios detrás. La metió en la mochila y la abrazó contra su pecho como si pudiera evitar que el tiempo la abriera en dos. Nadie habló de dónde irían. Era demasiado pronto para planes largos. Solo quedaba una ruta hacia algún lado. Andrés, con ojos opacos y llenos de decisión, recordó una carretera secundaria que había tomado alguna vez para ir a buscar leña en la montaña. No era una opción segura, era una vía estrecha, poco transitada, y en el fondo sabía que la carretera desierta podía ser tanto refugio como trampa. Sin embargo, la idea de atravesar le pareció, en ese momento, una ruta hacia algo distinto, fuera de la ciudad, fuera de los contratos y las firmas. Poco después de salir, la ciudad quedó atrás como un mal sueño. Las primeras gotas comenzaron a caer cuando tomaron la salida equivocada por inercia. Un cartel gastado señalaba «Camino a la cumbre, 32 kilómetros». Pero Andrés, con los ojos pegados al volante, interpretó la desviación como un azar providencial. La carretera se estrechó y pronto no hubo más señales de vida salvo un faro a lo lejos que parecía avanzar lento, como si dudara entre seguir y quedarse. El paisaje se volvió un mapa de grises, nubes bajas, tierra mojada, árboles que inclinaban la cabeza con la lluvia. La carretera desierta se abrió como una herida en el terreno, y cada kilómetro era una medida de cuánto habían perdido. Los niños dormían en la parte trasera. Mateo apoyaba la cabeza sobre la mochila como si fuera almohada. Lucía, con los ojos abiertos, miraba por la ventanilla la lluvia que distorsionaba la realidad. «Papá», dijo al fin, en voz tan pequeña que Andrés tuvo que inclinarse para escucharla. «¿Vamos a volver?» Él no respondió con promesas grandes. En vez de eso, contó la historia corta de don Augusto, un hombre que alguna vez les dio pan y les dijo que las montañas guardan secretos para quienes saben escuchar. Habló de una cabaña olvidada en la que él, en su juventud, había pasado una noche junto a Elena. Aquella cabaña no era un monumento, era un refugio. «Si no hay casa, encontraremos un lugar donde hacer una casa otra vez», murmuró Andrés. La frase flotó en el auto, poco más que un juramento por sobrevivir. La carretera desierta no solo era un tramo de asfalto, se volvió símbolo de su abandono. Cada coche que pasaba hacía un silencio aún más rotundo. La lluvia aumentó, golpeando el parabrisas como dedos insistentes. En un punto, el agua formó charcos traicioneros que escondían baches. El coche patinó, y Andrés tuvo que detenerse. El motor suspiró, rasgó, y cobró de nuevo. La humedad invadía el aire. Por un momento, todo fue luz líquida, y el único sonido era la lluvia. Afuera, el mundo se había vuelto un lienzo borroso. Dentro, Andrés miró a sus hijos, y sintió que la carretera se convertía en el eje de su decisión. Podían seguir hasta la ciudad y enfrentar la mirada de la gente, o perderse en la desierta, donde quizá no los mirarían, pero tampoco habría nada. Eligió lo que parecía menos cruel, ir hacia el bosque. Quédate hasta el final para ver cómo un hallazgo fortuito cambia todo. Por ahora, quedan las gotas,
el barro y el miedo en el pecho de un hombre que no sabe pedir ayuda. El primer tramo fue rumor, la segunda hora tensión. Andaban sin mapa, orientados por instinto y por un recuerdo, una vieja bifurcación que conducía a un sendero apenas visible, señalizada en la memoria de Andrés por una piedra con un hito tallado, que él y Elena habían usado como punto de partida para excursiones pequeñas. La lluvia terminó por borrar la referencia. La desierta carretera parecía querer tragarlos. Un tramo estaba anegado, y decidieron pasar por un camino de tierra que la misma lluvia había convertido en un río oscuro. Las ruedas chirriaron, el barro las devoró, pero el coche avanzó con la insistencia que solo tienen quienes no tienen otro mañana. La noche los alcanzó en medio del bosque. Los faros rebotaban en las copas de los árboles, y el olor a tierra húmeda, hojas rotas y pino llenó la cabina. Andrés manejó con la cabeza baja, con los dedos blancos alrededor del volante, con la certeza seca de que cada decisión era una cuerda que podía tensarse hasta romper. En algún punto, la carretera dejó de ser tal y se convirtió en sendero, una huella abierta entre dos líneas de sombra. Andrés aparcó al borde de lo que quedaba y, bajo la lluvia que no cedía, empujaron mochilas, una pequeña linterna y, en silencio, caminaron cuesta arriba. Lucía se aferró a la mano de su padre. Mateo tanteó con el pie, haciendo ruidos como si el suelo tuviese secretos. Subían a tropezones y cada paso era una plegaria interna, por la noche, por el frío, por no perder a los niños en la penumbra. La cabaña apareció como una forma humana, techos bajos, humo en la chimenea, que si existía, había sido encendido tiempo atrás. Sus paredes estaban hechas de madera vieja, oscura por la lluvia, pero la estructura resistía. Una puerta con bisagras de hierro no cerraba del todo. Dentro, el olor a naftalina y a libro antiguo. El fuego, si existía, había lulido. Solo quedaba un rescoldo que prometía calor si se avivaba. Andrés empujó la puerta con cuidado, como quien entra a un cuarto de memoria. No había señales de ocupación reciente. Platos con polvo, una manta doblada sobre un banco, manchas de humo en la pared. Pero la cabaña estaba intacta de un modo que no correspondía con abandono total. Alguien, algún tiempo atrás, había cuidado del lugar. Andrés cerró la puerta y ató un palo a la cerradura por dentro. Encendieron un fuego con lo que encontraron, restos de madera, cartones secos. El primer calor, el primer respiro cálido, cambió algo en la respiración de Lucía. Mateo se sentó cerca del fuego y comenzó a desanudar con una seriedad de anciano la cuerda de su muñeco. El acto le devolvía la calma. Andrés examinó la cabaña con ojos de quien necesita anclas, fotografías pegadas a una repisa, un par de botas, una caja de herramientas con manchas que contaban historias de manos trabajadoras. Encima de un arcón de madera había un baúl cerrado con llave. La cerradura estaba oxidada, pero la madera parecía conservar la marca de los dedos de alguien que la había tocado a menudo. Andrés frotó la tapa con la manga y halló bajo el polvo una inscripción apenas legible: para el guardián. La palabra golpeó en su cabeza con la fuerza de un relámpago. Don Augusto pensó sin querer, la figura que durante años había sido sombra en el pueblo, la que en ocasiones aparecía con botas embarradas, la que les ofrecía pan cuando la cosecha fallaba. Don Augusto era un nombre que se abría como un hueco en la memoria colectiva, amable y enigmático, un hombre que convivía con el bosque más que con la gente. Andrés buscó la llave por toda la cabaña, debajo de tablas, dentro de un cajón que contenía sobres amarillados, dentro de un tarro con clavos. La encontró finalmente detrás de una foto, la de un joven con mirada fija y una chaqueta raída. En la esquina, con tinta ya desvanecida, alguien había escrito: Tomás, si no vuelvo. Andrés sintió un frío que nada tenía que ver con la lluvia. Tomás. No conocía a nadie con ese nombre que tuviera algo que ver con don Augusto, pero la curiosidad tenía el filo de la necesidad. Abrió el baúl con un pequeño esfuerzo. Dentro había pilas de papeles atados por cordeles, fotografías en blanco y negro, cartas dobladas, y en el fondo, algo que relucía con la autoridad de la tinta y el sello, un documento en una carpeta dura con la marca de un registro público. La palabra título aparecía a medio camino en la portada. Sacó las fotos y las puso sobre sus rodillas. Había imágenes de la cabaña cuando su techo todavía era nuevo, una familia sonriente junto a un árbol joven, un hombre mayor, de ojos pequeños, con un cigarro apagado en la comisura de los labios.
En una de las fotos se veía a un niño pequeño con el mismo osito remendado que Mateo ahora apretaba contra su pecho en la penumbra. La primera carta que Andrés desplegó estaba dirigida a quien encuentre esto. La caligrafía era firme, el papel ajado por el tiempo. No era una nota melodramática, era una instrucción precisa. Si he de irme antes de encontrar a mi heredero, que esto permanezca. No confío en papeles ni en sellos si no hay sangre que los respalde, pero sé que la verdad sobre la tierra puede salvar a quien la necesite. Tomás, busca siempre la cabaña si no me ves. Si alguien desea vender lo que es de la tierra, mira su sello. Si no está bien, no creas en la sonrisa del que afirma ser dueño. Las líneas parecían un mapa y una advertencia. Andrés leyó con la voz temblorosa de quien pronuncia algo demasiado íntimo. El nombre, Tomás Augusto Mendoza, nacido en el invierno de 1987, provincia de San Pedro, registro de salida del orfanato número 324-71. Documento, carta remitida al licenciado Méndez en 1992. Si a mí me llega la muerte antes de completar lo que debo, que este papel sirva para reclamar las 50 hectáreas que llaman Las Faldas. El título que sacó después estaba efectivamente a nombre de Augusto Mendoza. Era un documento que detallaba 50 hectáreas contiguas a la cabaña, con coordenadas y límites señalados por mojones y un plano rudimentario. La tinta, aunque descolorida por los años, mantenía la autoridad del registro. No había firma falsa sobre ese papel, parecía legítimo, escrito en tiempos en que las cosas se llevaban con otra formalidad. Junto a eso, dentro del baúl, había cartas que hablaban de intentos fallidos por encontrar a un heredero, notas dirigidas a autoridades, a un juez en la ciudad, a un tal licenciado Méndez, con acuse de recibo en hojas amarillentas. Había también correspondencia que hablaba de un niño en un orfanato, con fechas y nombres en los márgenes. Andrés sintió que las piezas encajaban con una frialdad que no prometía milagros, sino reto. Don Augusto, quien respetaba la tierra sobre todo, parece que había dejado instrucciones para un heredero. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Quién era el hombre de la foto con su nombre escrito al margen? Serían huecos que el tiempo debía llenar, pero tener esos papeles en la mano era diferente a sospechar. Tenían en su regazo la evidencia de algo que podía cambiar la historia, no por magia, sino por derecho. Mientras Andrés leía, Lucía apartó una fotografía con gesto cuidadoso y la sostuvo hacia él. Era un retrato de un joven de mirada intensa, con un uniforme propio de guardabosques o trabajador rural, la frente marcada por el sol. En tinta, al dorso, un nombre. Tomás A. Mendoza, 2005. ¿Papá?, preguntó Lucía. ¿Será ese Tomás el guardabosques del que me hablaste alguna vez? Andrés recordó vagamente haber oído que un hombre vivía en la loma, que cuidaba de los kioscos forestales y que defendía el monte como si fuera su propia casa. No supo decir si era la misma persona, pero la posibilidad encendió una luz fría. Si Tomás existía y tenía relación con las tierras, entonces los papeles podían ser la palanca para recuperar algo más que una casa. No todo en el baúl resultaba útil de inmediato. Entre las cartas había una, doblada de manera diferente, con marcas de lodo en el borde. Al abrirla, Andrés leyó con el pulso revoltoso como quien descubre una verdad íntima. Era una nota de don Augusto dirigida a Méndez, fechada años atrás. No confío en vendedores que tienen prisa. Tengo noticia de sellos que aparecen donde nunca hubo sello. Si me llegara la edad o el silencio, encargo al registro que busque a Tomás. Si no aparece, que la ley decida. Pero si apareciera, que se reconozca su derecho sin imposición. La lectura de esas líneas depositó en Andrés una mezcla de esperanza y responsabilidad. Tener el título no significaba automáticamente recuperar la casa. Existía la posibilidad de que otros documentos, más recientes y con firmas más brillantes, sostuvieran la versión de Vargas. Había, sin embargo, algo valioso en tener un rastro, el nombre de un heredero, la palabra fideicomiso, mencionada en una carta, y la evidencia de que alguien, don Augusto, había intentado poner las cosas en orden. Eso ya no era solo madera vieja y fotos, era un hilo que conectaba su pérdida con un remedio posible, aunque lento y difícil.
El fuego chisporroteaba, y en el balcón de la cabaña la lluvia seguía su ritmo monótono. Mateo fue hacia el arcón con curiosidad de niño y sacó un objeto que hizo que Andrés contuviera la respiración. Un rifle antiguo con iniciales grabadas en la culata. No era objeto para vanagloria, era memoria. En la culata, tallada con la mano temblorosa de alguien que le había puesto nombre a las cosas, se leían las letras A.M. Andrés la limpió con la manga, y por un instante, imaginó a don Augusto como un hombre que defendía su tierra hasta el último aliento. Mientras tanto, algo más llegaba al lugar sin que nadie lo quisiera. Un ruido lejano, como el motor de un vehículo que pasaba por la desierta carretera. A medida que se acercaba, el sonido se volvía más preciso, como una respiración que dividía el bosque en antes y después. Andrés apagó el fuego con gesto rápido y, sosteniendo la linterna, miró por la ventana. Un haz de luz, apenas un punto al principio, cortó la lluvia. No venía de quien esperaban, no venía de ninguna visita amable. La luz impactó entre los árboles y avanzó por la senda como quien no tiene intención de detenerse. Quien viniera tendría faros potentes o voluntad de hacer ruido. Andrés se volvió a sus hijos. Lucía mordía el labio inferior. Mateo se escondía detrás de la manta. La sensación de vulnerabilidad volvió a subir por la espina. Guardó los documentos con manos que se negaban a creer en la fragilidad del momento. La presencia de la luz en la oscuridad podía ser cualquiera. Un caminante, un guardabosques, un vecino curioso. Pero había otra posibilidad, una que le ardía la garganta y la contenía. La de que alguien hubiera seguido su rastro desde la ciudad, siguiendo su coche, siguiendo la idea de que quien huye sin dirección es presa fácil. Andrés sintió de nuevo la sonrisa de Vargas. Recordó el brillo del sello sobre la orden y la forma en que las palabras de la ley habían sonado como balas. El punto de luz bajó la velocidad y se quedó inmóvil a la distancia, como evaluando. Se hizo el silencio, solo roto por la lluvia y la respiración de los tres. Andrés, sin abrir la puerta, dejó la linterna en el umbral y salió con paso lento. La noche olía a madera y a hierro, y la lluvia cortaba la vista en franjas. En esas condiciones uno no podía evaluar con seguridad ni rostro ni intención. La figura que emergió entre los árboles no fue de un hombre armado ni de un matón con traje. Era un hombre de aspecto sencillo, con ropa de trabajo y una gorra empapada. Tenía los hombros anchos, la boca marcada por un gesto serio, y sobre el rostro esa mezcla precisa de cansancio y vigilancia que caracteriza a quienes dedican su vida a patrullar espacios ajenos al asfalto. «Buenas noches», dijo en voz baja, pero sin timidez. «Perdón por aparecer así. No es frecuente ver luces en la loma». Andrés sintió que por un instante el mundo se dividía entre dos posibilidades, que la voz fuera una más que anunciara peligro, o que fuera la de alguien que, por oficio, sabía escuchar a los que necesitan ayuda. El hombre se acercó, y cuando la luz le dio en el rostro, Andrés reconoció un rasgo en la fotografía, la misma frente marcada por el trabajo, la misma inclinación de la cabeza. Un nombre brotó en la mente de Andrés, como si lo hubiera estado esperando. Tomás no era el final de una historia, sino el inicio de una pregunta enorme. La carretera desierta, que al principio fue sinónimo de abandono, fue por un momento una línea que conectaba su destino con algo inesperado. Tomás observó el grupo con cuidado y se acercó hasta unos metros de la cabaña, sin entrometerse del todo. «Me llamo Tomás», dijo finalmente. «Tomás Mendoza. Soy guardabosques por estos lares. Vi la luz. Están bien». La voz tenía el lomo de la verdad que no necesitaba artimañas. Firme, sin pompa, apenas humana. Lucía y Mateo se aferraron instintivamente a Andrés. Él, aún con el baúl cerrado bajo la chaqueta, contuvo una mezcla de alivio y temor. Había mucho que explicar, y nada que ocultar que no fuera el cansancio que le pesaba en la espalda. Andrés se presentó en voz baja, y sin saber por qué, la caja con su contenido palpó en su abrigo como un corazón que late con evidencia. Tomás miró la cabaña con un gesto que era mitad respeto, mitad sorpresa. «Esa cabaña no suele recibir visitas nocturnas», dijo. «La conozco desde chico. ¿Quiénes son ustedes?» Andrés buscó las palabras como quien busca piedras para cruzar un río. Las encontró en la forma de la verdad. «Nos desalojaron. No tenemos a dónde ir. Encontramos esto y entramos. Creí que la cabaña podría darnos refugio». Tomás asintió. Sus ojos, al tocar el borde del baúl, y luego las pocas fotografías visibles, volvieron a enfocar. «Esa caja», dijo, y su voz se hizo más lenta, como quien mide las piezas de un rompecabezas.
Esa caja pertenece a don Augusto. He venido a verla de vez en cuando. Él me hablaba de esto, de un nombre que debía proteger. Si ustedes encontraron papeles, eso cambia muchas cosas. El aire pareció volverse más fresco. Afuera, la desierta carretera seguía siendo un hilo de luz que se perdía en la noche. Adentro, alrededor del fuego que Andrés reavivó con cuidado, Tomás se sentó y no pidió permiso. En su presencia, Andrés sintió que el baúl ya no era algo que estaba solo en sus manos, sino una pieza de una historia que otros habían vivido y protegido. La posibilidad de que las 50 hectáreas que rodeaban la cabaña incluyeran la pequeña parcela donde vivían, la misma que ahora estaba en apuro por las manos de Vargas, se enredó con la esperanza como si fueran dos raíces queriendo sujetar el mismo árbol. Afuera, en la carretera desierta, un faro lejano volvió a aparecer, como si alguien no quisiera que la noche fuera tan tranquila. Adentro, con la lluvia como telón, se abrieron cartas y se pronunciaron nombres que hacía años no se escuchaban en voz alta. Tomás habló de trabajo de guardia, de planes de conservación y de la manera en que el bosque guarda memorias que no siempre aparecen en los papeles del registro. Andrés, con voz áspera, relató el desalojo y nombró a Vargas sin armarlo más que con la expresión de desdén que el apellido en la ciudad le provocaba. Tomás observó el documento con calma profesional. No era su primera investigación de papeles viejos, pero sí quizá la primera que se cruzaba con una familia desahuciada y el eco reciente de una urbanizadora que tenía más dientes que vergüenza. Si lo que hay ahí es verdad, dijo en voz baja, si ese título demuestra que las 50 hectáreas son de la memoria familiar de don Augusto, entonces hay caminos legales. Tendremos que verificar fechas, sellos y la cadena de custodia de documentos. La mención de caminos legales cayó entre ellos como una palabra de otro mundo. Parecía, no obstante, el único que podía, con su oficio taciturno, traducir la esperanza a pasos concretos. Pero, añadió, con la franqueza del que no quiere crear ilusiones, si alguien más ha registrado papeles más recientes, con firmas y notarios dispuestos a enterrar la verdad, no espero que se resuelva en un día. Esto puede tardar. Puede implicar un juez, peritajes y, si hace falta, denuncia por falsificación. La palabra falsificación hizo que la piel de Andrés se erizara. Recordó el sello brillante en el despacho de Vargas y comprendió que la batalla, si nacía de aquella noche, no sería fácil. Tomás no ofreció promesas, ofreció su presencia y su conocimiento del monte, y preguntó por el licenciado Méndez, que en las cartas aparecía como un nombre repetido. Andrés habló de un abogado a quien don Augusto había escrito, una persona que supuestamente tenía acuses de recibo de las gestiones años atrás. Si Méndez existía, si aún trabajaba en la ciudad, su firma en un papel podría abrir puertas que ahora estaban clausuradas por la ambición de otros. La lluvia decreció hasta volverse llovizna, y en el silencio que siguió, Andrés sintió por primera vez en muchas horas el peso de la posibilidad. La carretera desierta había sido la línea que los había separado de su casa, y ahora, como un espejo invertido, podía también ser la vía por la que alguien, un guardabosques de mirada firme, llegara a cambiar el rumbo de su destino. No era consuelo, era un punto de partida. Entre el humo, las cartas y el olor a madera mojada, Andrés cerró los ojos unos segundos y pensó en Elena. Le prometió por dentro que, si aquello era cierto y había alguien con el deber y la voluntad de ayudar, lucharía no por venganza, sino por justicia. El cuchillo del silencio se quebró con un sonido seco. Alguien golpeó la puerta. No era un golpe amable, fue un golpe medido, que pedía respuesta. El corazón de Andrés volvió a la garganta. Afuera, la carretera desierta seguía con su ruta impasible. Adentro, las sombras se movieron, como si midieran si confiar o cerrar las páginas abiertas. Tomás se levantó sin hacer ruido, y con la calma de quien ha pasado noches vigilando fogatas, se acercó a la puerta. Por el resquicio pudo ver la luz del vehículo que todavía iluminaba los troncos y a una figura que esperaba en la lluvia. La voz fuera llegó cortante, con un dejo de autoridad sobreactuada. «Buenas noches. Abran la puerta. No es bueno estar solos a estas horas». La presencia tras la voz tenía el tufillo de quien no pregunta por preocupación, sino por control. Andrés sintió las bisagras del mundo reajustarse bajo la presión del temor.
La carretera desierta, tan emblemática de su abandono, ahora reflejaba la posibilidad de que alguien hubiera seguido la pista hasta allí. Afuera, el motor apagó su quejido y quedó el silencio. A la puerta, la figura permaneció inmóvil. Dentro, la familia se agrupó como quien incorpora la memoria de la noche en su propia carne. Tomás apoyó la mano sobre la madera y miró a Andrés, sin necesidad de palabras. La decisión en ese gesto era tan clara como el hecho de que a partir de ese instante nada sería como antes. Adentro, las cartas, el título y las fotos seguían encima del arcón. Afuera, la carretera desierta era un testigo frío. Entre ellos, la tensión se estiró hasta volverse un hilo que podría romperse si alguien intentaba tirar demasiado fuerte. El golpe en la puerta fue medido, pero su eco pareció multiplicarse en la vieja madera. La voz que desde fuera había sonado con autoridad volvió a recortar la llovizna. «Abran, no estamos para juegos». Andrés sostuvo el baúl pegado al pecho como si, sujetándolo, pudiera detener también la intemperie. Lucía se escondió aún más cerca, los dedos de Mateo aferrados a la manga de su padre. Tomás permaneció sereno, la postura de quien ha pasado noches enteras vigilando lo que otros no ven. La puerta cedió apenas 1 centímetro cuando Tomás apartó la manija y permitió que una figura se asomara. La luz de la linterna descubrió primero la corbata, demasiado ajustada para la hora, y luego la cara que Andrés ya conocía por su fama en la ciudad, la sonrisa dura de Sergio Vargas. Detrás de él, apenas visibles entre la lluvia, se adivinaban 2 siluetas más. Hombres de aspecto profesional, no campesinos. Uno sostenía algo que brillaba con el reflejo del faro del coche. Un portafolios negro. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó Vargas con la gravedad fingida de quien exige explicaciones a los demás como si el mundo le debiera rendición de cuentas. Andrés no respondió de inmediato. En su garganta bullía la rabia, pero la noche lo hacía hablar en murmullos. Tomás, en cambio, ocupó el espacio con la misma quietud que había mostrado al llegar. «Esta cabaña pertenece a quien la custodia», dijo. «Si tienen algún derecho, muestren papeles y trátenlos con la justicia. No voy a permitir amenazas». Vargas frunció el ceño como quien no tolera obstáculos. Sacó del portafolio una carpeta y con gesto teatral la abrió. «Aquí hay una escritura», dijo. «La compañía de la que soy representante compró la parcela de las faldas legalmente hace 3 meses. Tenemos contrato, recibos, registros. No sé qué hacen ustedes aquí, pero...» «Hace 3 meses», lo interrumpió Tomás sin levantar la voz. «¿De quién figura la escritura? ¿A nombre de qué persona o empresa? ¿Quién firmó? ¿Notario del registro? ¿Número de protocolo?» Vargas se mostró sorprendido por la precisión de las preguntas, pero enseguida recuperó su compostura. «La empresa Urbaniza Sur S.A. La escritura está protocolizada en el registro, con número y fecha. Tenemos notario, señor guardabosques. Si quieren verificar, les muestro el original». Tomás tanteó sus bolsillos y con la lentitud que da la prudencia, sacó una linterna más pequeña y enfocó la carpeta que Vargas ofrecía. Le fue difícil, bajo la lluvia, distinguir detalles del papel, pero alcanzó a ver el sello de una notaría local y una firma que no le era ajena, la de un funcionario que años atrás había figurado en expedientes menores. Tomás no se dejó llevar por la evidencia aparente. Había aprendido que los documentos pueden brillar sin contener verdad. Miró a Andrés con un gesto rápido. «Guarda eso», dijo. «Vos abrid la puerta. Que entren. No hagáis nada impulsivo». La voluntad de Andrés tembló un segundo, pero obedeció. Empujó y la puerta se abrió lo justo para que Vargas y sus asistentes entraran. El olor húmedo de la madera, el crepitar de la leña y la visión de los papeles apilados sobre el arcón hicieron que todo pareciera una escena al borde del abismo. Vargas andaba por la cabaña como dueño de un paisaje que creyó comprar con tinta. Sus pasos eran seguros, los ojos recorrían las fotografías en la repisa como si las imágenes pudieran ser borradas por la sola voluntad del dinero. «Ustedes aquí», dijo Vargas, señalando con el mentón la pequeña familia agrupada. «Están ocupando una propiedad que fue vendida. No entiendo qué jueguito montan». Sus guardias se plantaron junto a la entrada, como si eso bastara para marcar territorio. «¿Vendida a quién?», repuso Tomás con calma. «Y sobre todo, ¿qué cadena de posesión acredita esa venta? Porque hay algo que ustedes no saben. Esa caja contiene documentos anteriores. Hay cartas del propio don Augusto, instrucciones a un abogado,
y sobre todo el título original del terreno. Tallaron un camino con papeles modernos, señor Vargas, pero la historia no siempre se puede comprar con sellos recientes. Vargas alzó la mano. Su orgullo no permitía que se le confrontara con la palabra don Augusto, sin reacción. Usted es un romántico, guardabosques, replicó con desdén. La tierra se vende y se compra. No me haga perder el tiempo con leyendas de viejos. La tensión subió, no de golpe, sino por capas. Se respiraba el peligro de quien ha venido con la intención de sacarlo todo por la fuerza de la costumbre. Andrés recordó la sonrisa de Vargas en la ciudad, ese brillo calculador de quien compra la tranquilidad de otros con contratos. Había miedo en sus manos. El baúl, cerrado ahora, descansaba en su regazo como una promesa aún por verificar. Señor Vargas, dijo Tomás, y su voz fue como el filo de un soberbio silencio. Ustedes pueden presentar sus documentos. Yo puedo pedir que esos papeles sean cotejados. No voy a permitir que se usen amenazas. Si la intención es forzar una salida, sepan que aquí hay testigos y que el camino legal existe. Vargas, irritado, no disimuló la intención que bullía detrás de su sonrisa. Testigos, guardabosques, esto es territorio para decisiones prácticas. Ustedes pueden marcharse ahora y evitar problemas. Fue entonces cuando uno de los hombres de Vargas, los que habían permanecido en la sombra, se adelantó con gesto despectivo. No dijo palabras pulidas. Su intención fue suficiente. Tocó una cerilla con la uña y la miró como quien evalúa la posibilidad de encender algo para imponer su ley. El gesto fue minúsculo, pero el significado tronó con fuerza. La idea de fuego no precisaba ser completada para que el frío se clavara en el pecho de Andrés. Tomás lo vio, y su contención se volvió inmediata. Intervino sin dramatismo, colocando una mano entre el hombre y la cerilla. «No vas a aprender nada aquí», le dijo en voz baja. «Si hay que discutir algo, será con la ley, no con amenazas». El acompañante de Vargas retrocedió, sorprendido por la serenidad. Vargas, por su parte, desdeñó el gesto y exhaló un suspiro. Era evidente que había pensado en cerrar cuentas con métodos que no aparecían en actas. Sus guardias, acostumbrados a obedecer, mostraron dudas. En ese resquicio, Tomás aprovechó para afianzar la vía de la razón. «Voy a llamar a alguien», anunció Tomás, «no por afán, sino para que esto se vea con claridad. Licenciado Méndez está en la ciudad, pero yo tengo su contacto. Él fue quien recibió la correspondencia de don Augusto años atrás. Si hay pruebas, que estén frente a un abogado que pueda levantar denuncia». Vargas rió con esa carcajada que contiene desprecio. «¿Méndez? ¿El viejo que escribe cartas y se sienta en su despacho? No creo que venga para esto. Además, ustedes estarán encantados de destruir los negocios de mi empresa cuando solo hay una escritura en regla». «Entonces esperamos», respondió Tomás. «No vamos a escapar de la lluvia con violencia. Si a ustedes les interesa el suelo, háganlo con papeles y tribunales. Aquí no verán fuego». La situación, tensamente contenida, dio un giro cuando Andreas, con manos que ya no temblaban por temor, sino por la decisión que crecía, sacó del interior del baúl una carta dirigida explícitamente a Méndez. Estaba plegada con cuidado, marcada por el tiempo y con un sello antiguo. La puso encima de la mesa en un gesto que fue casi ceremonial. «Esta es la prueba del vínculo», dijo. «No es un cuento. No pedimos que nos desatiendan por compasión. Pedimos que se haga justicia». Vargas miró la carta con impaciencia. Sus ojos buscaban algo que justificaría su dominio, un documento que demostrara que los papeles modernos tenían más derecho que los viejos. Pero la noche ya había cambiado su dial. No estaba dispuesta a admitir decisiones apresuradas. A sus ojos se asomó la posibilidad de que la ciudad y sus abogados pudieran complicarle la vida. Antes de que pudiera contestar, un ruido distinto cortó el aire. El motor de un vehículo fuera, más discreto que el de la camioneta de Vargas, se detuvo en la entrada del camino. La luz que venía por la carretera se hizo menos tajante. Otra presencia había llegado. El rostro de Vargas se oscureció, como si la aparición de alguien más hipotecara sus planes. Un hombre emergió de esa otra luz. Era Méndez. Traje pasado por la lluvia, gafas empañadas, pero con la misma presencia de quien ha estado años lidiando con expedientes y archivos.
No vino solo. Detrás de él venía una mujer con gabardina, cuyo paso era decidido. Sus ojos escrutadores no necesitaban presentación para Tomás. Ella era la detective Silva, la investigadora que solía abrir causas con paciencia y tenacidad. Detrás, más discretos, se movían 2 oficiales con insignias. La llegada de profesionales cambió el tono de la escena de forma inmediata. Donde antes había orgullo y amenaza, ahora hubo protocolos y formalidad. «Buenas noches», dijo Méndez sin alzar la voz. «Vine apenas me llamaron. Dicen que encontraron una carta mía». Al decir carta, su mano fue hacia el papel sobre la mesa, como un guardián que reconoce un legado. Vargas fingió cortesía, pero su irritación le vibró en las manos. El licenciado Méndez, qué conveniente. ¿A quién representa la suya? ¿Una familia sin título? Méndez dejó que la pregunta flotara y contó lo esencial sin afectación. Esto es una investigación preliminar. Necesito ver los documentos. Se procedió a un cotejo inicial. Méndez abrió con cuidado las cartas y con gesto profesional leyó fragmentos que confirmaban lo que Andrés había narrado. La carta fechada y dirigida a Méndez, la mención explícita del nombre de Tomás, la referencia a manchas de delito sobre la tierra, todo eso empezó a componer una imagen diferente. La detective Silva, fría como una pieza de labor, pidió ver la escritura que Vargas ofrecía como prueba. Tomás le cedió la carpeta y ella la observó con ojos que buscan huellas que delaten falsedad. «Esto se debe verificar», dijo Silva. «Hay que llevar copia de ambos documentos para peritaje. Si existe una denuncia por falsificación o usurpación, tramitaré la actuación con la Fiscalía. Ustedes, por favor, conserven la calma. Nadie va a ser despojado sin resolución judicial». Vargas gritó que aquello era una estrategia para desacreditar su compra. Sus nervios, que hasta entonces había contenido con risas y gestos, empezaron a mostrar grietas. «Esto me va a costar dinero», espetó, sin darse cuenta de que la acusación de falsificación tenía la potencia de revertir todo lo que con tanto afán había levantado. La detective Silva, con gesto de quien maneja el ritmo de una investigación, se interpuso. «Si hay documentos que demuestran la presunta venta, los guardaremos como prueba. Si hay indicios de falsedad, habrá peritaje grafotécnico, cotejo en notaría y trabajo de investigación financiera». «Que se haga», dijo Méndez sin pretensiones emotivas. «Pero mientras tanto, por el riesgo de un daño irreparable, voy a solicitar de inmediato una medida cautelar, orden de cese y desistimiento. Si existe posibilidad de que esta familia sea desahuciada en las próximas horas por actos de un tercero, hay fundamentos legales para tomar medidas provisionales». No prometo juicio rápido. Digo que se evite un daño inmediato. La sola mención de medida cautelar moderó a Vargas. Sabía que las medidas provisionales pueden convertirse en muros jurídicos si quien las solicita sabe encontrar los resquicios. Su arrogancia, por primera vez, parecía calcular los gastos de un enfrentamiento que no solo implicaría dinero, sino tiempo y reputación. La detective Silva llamó a la Fiscalía desde su teléfono, explicó los hechos con precisión, pidió que se levantara acta y que un perito registral revisase de urgencia las anotaciones en el archivo público. Una patrulla se mantendría en la entrada de la cabaña, no para amedrentar a nadie, sino para garantizar que no hubiera actos que pudieran alterar los indicios. Tomás, en silencio, mostró sus documentos, las cartas de don Augusto, el diario, las fotos antiguas. Méndez tomó notas, y la noche que había empezado con amenaza se fue moviendo hacia la calma provisional que traen las institucionalidades cuando responden. Vargas, al verse rodeado por procedimientos, respiró con dificultad. Intentó un último recurso, hablar directamente con Andrés y ofrecerle dinero para que se marchase. «Puedo darles una suma para que se vayan a la ciudad», propuso, esa vieja tentación de quien compra silencios. «No busco problemas». No prometo juicio rápido. Digo que se evite un daño inmediato. La sola mención de medida cautelar moderó a Vargas. Sabía que las medidas provisionales pueden convertirse en muros jurídicos si quien las solicita sabe encontrar los resquicios. Su arrogancia, por primera vez, parecía calcular los gastos de un enfrentamiento que no solo implicaría dinero, sino tiempo y reputación. La detective Silva llamó a la Fiscalía desde su teléfono, explicó los hechos con precisión, pidió que se levantara acta y que un perito registral revisase de urgencia las anotaciones en el archivo público. Una patrulla se mantendría en la entrada de la cabaña, no para amedrentar a nadie, sino para garantizar que no hubiera actos que pudieran alterar los indicios. Tomás, en silencio, mostró sus documentos, las cartas de don Augusto, el diario, las fotos antiguas.
Méndez tomó notas, y la noche que había empezado con amenaza se fue moviendo hacia la calma provisional que traen las institucionalidades cuando responden. Vargas, al verse rodeado por procedimientos, respiró con dificultad. Intentó un último recurso, hablar directamente con Andrés y ofrecerle dinero para que se marchase. «Puedo darles una suma para que se vayan a la ciudad», propuso, esa vieja tentación de quien compra silencios. «No busco problemas, solo quiero el terreno». Andrés lo miró con algo parecido a lástima. Su dignidad ya no consistía en esperar limosna. «No buscamos limosna», respondió. «Buscamos vivir con dignidad. No es solo una casa, es la vida de mis hijos». La detective Silva dejó claro el procedimiento. «Voy a labrar un acta, tomar declaración de todas las partes, y si procede, se abrirá una investigación por falsificación. Mientras tanto, solicito que nadie haga maniobras en el predio». Vargas, finalmente, no tuvo más opción que aceptar con la boca cerrada. Su enojo se consumió en amenazas laterales, promesas de pleitos, juramentos de que su empresa no sería desacreditada. Se marcharon en su camioneta como quien deja una batalla, planeando repetirla en despachos. Antes de irse, el hombre que había sostenido las cerillas se volvió y lanzó una última mirada que prometía futuras represalias. Tomás la vio y la replicó con un gesto que no era de amenaza, sino de firmeza. «Si vuelven con violencia, serán denunciados y retenidos». No dijo más. Cuando el motor desapareció entre la lluvia y los árboles, la cabaña recobró su tenue intimidad. Había, sin embargo, una certeza nueva. Aquello no terminaría en una noche. Había evidencias para llevar ante un juez, y había autoridades que por ahora se habían comprometido a actuar. Andrés, Tomás y los niños se sentaron alrededor del fuego, respirando con una mezcla de alivio y agotamiento. Méndez, con manos ásperas por los años de papeles, miró a Andrés como quien reconoce la dignidad en la mirada de alguien que ha resistido. «Voy a la ciudad a adelantar trámites», dijo el abogado. Hará falta declarar, tomar copias y, sobre todo, presentar una demanda cautelar que evite el desalojo hasta que se decida. Les pido que conserven todo lo que encontraron. No dejen que nadie lo toque. Voy a solicitar que la Fiscalía haga un resguardo documental». La detective Silva añadió con el rigor de quien sabe medir tiempos. «También pediré que se realice un peritaje de autenticidad de las firmas. Si hay falsedad, se iniciará investigación por fraude y falsificación. Necesitaremos testigos que digan cómo Vargas obtuvo la escritura que presenta. Todo eso puede tardar, pero tenemos que poner en marcha el engranaje». Aquella noche, la cabaña se convirtió en un campamento de estrategias. Andrés, por primera vez en horas, permitió que se le cayera la rigidez. Tomás le prestó una manta a Lucía, y Mateo. Hará falta declarar, tomar copias y, sobre todo, presentar una demanda cautelar que evite el desalojo hasta que se decida. Les pido que conserven todo lo que encontraron. No dejen que nadie lo toque. Voy a solicitar que la Fiscalía haga un resguardo documental». La detective Silva añadió con el rigor de quien sabe medir tiempos. «También pediré que se realice un peritaje de autenticidad de las firmas. Si hay falsedad, se iniciará investigación por fraude y falsificación. Necesitaremos testigos que digan cómo Vargas obtuvo la escritura que presenta. Todo eso puede tardar, pero tenemos que poner en marcha el engranaje». Aquella noche, la cabaña se convirtió en un campamento de estrategias. Andrés, por primera vez en horas, permitió que se le cayera la rigidez. Tomás le prestó una manta a Lucía, y Mateo, con la curiosidad que todavía le pertenecía, comenzó a preguntar por las fotos que ahora se extendían sobre la mesa. Hablaban en voz baja, como si narrar la historia la hiciera real y al mismo tiempo posible de reconstruir. En los días que siguieron, se delineó lo que sería un proceso lento y metódico. Méndez consiguió que la Fiscalía acordara una diligencia preliminar, revisión de archivos en el registro público, cotejo de firmas con un perito grafotécnico y solicitud formal de las actas de notaría que daban soporte a la supuesta compra de Urbanizasur. La detective Silva abrió expediente por presunta falsedad documental y pidió al juzgado de primera instancia una medida cautelar inmediata que impidiera a Vargas ejecutar cualquier acto de desalojo hasta que no se resolvieran los peritajes. Además, y esto fue fundamental, se solicitó un embargo preventivo sobre las parcelas que reclamaba la empresa, con el fin de mantener el estado de las cosas y evitar transferencias de bienes mientras durara la investigación. Los papeles hallados en el baúl se convirtieron en el centro de una red de comprobaciones, cartas enviadas por don Augusto con sellos y acuses de recibo, fotografías con fechas y comentarios al dorso, el título antiguo con coordenadas contrastadas por planos catastrales. Méndez, con paciencia, enseñó a Andrés a leer los sellos, a ubicar números que atestiguaban autenticidad
y a salvar las diferencias entre un original viejo y una copia moderna. Poco a poco, entre cafés y expedientes, Andrés aprendió a mirar los documentos con ojos de abogado amateur. Ya no eran solo recuerdos, eran evidencias. Vargas, por su parte, no se quedó quieto. Sus abogados intentaron desacreditar la validez de las cartas. Algunos trucos habituales en litigios de poder aparecieron. Ofrecieron testigos que aseguraban haber presenciado la venta, presentaron facturas bancarias que supuestamente acreditaban pagos y llamaron a peritos propios que intentaron matizar la autenticidad de los documentos encontrados en la cabaña. Nada de eso, sin embargo, borró la existencia de cartas fechadas o los acuses de recibo históricos que apuntaban a que don Augusto había pedido que se buscara a un heredero. La red de evidencias históricas fue suficiente para que la Fiscalía considerara que existían indicios de delito, y para que el juez Ramírez, mujer conocida por su seriedad y su celo por la legalidad, acordara una medida cautelar de suspensión de cualquier acto de desalojo hasta la conclusión de determinados peritajes. La orden de cese y desistimiento se impuso como una barrera legal. No se podían ejecutar desalojos ni inscripciones que pusieran en riesgo la permanencia de la familia mientras la investigación avanzaba. Era una victoria provisoria, pero de peso. Andrés lloró una sola vez cuando Méndez le explicó que la orden implicaba que Vargas no podía tocar la casa, que cualquier intento de hacerlo conllevaría consecuencias penales. Esos papeles no devolvían la tranquilidad perdida, pero sí rubricaban un derecho a pelear. El proceso judicial, sin embargo, fue más que trámites. Trajo consigo la exposición pública de las maniobras de Vargas. La detective Silva presentó un informe preliminar que señaló irregularidades en las escrituras presentadas por Urbaniza Sur, contratos con hojas agregadas, firmas que no coincidían plenamente con las trazas archivadas y movimientos financieros que sugerían pagos a terceros vinculados a la empresa. La Fiscalía abrió una carpeta por presunta falsificación de documentos e investigación de una red de especulación inmobiliaria. La noticia se filtró a los medios locales. La historia del guardabosques, el baúl y la familia desalojada empezó a correr con el pulso de la indignación. Hubo momentos de tensión. La empresa organizó conferencias de prensa, intentó lavar su imagen con anuncios publicitarios donde se presentaba como fuente de empleo y desarrollo. Vargas hablaba de regularizar la tierra y de proyectos que beneficiarán a la región. Pero cada nota era contrarrestada por las cartas de don Augusto y el testimonio de vecinos que recordaban a un hombre mayor que había cuidado el bosque. Las contradicciones quedaron visibles, y ante la evidencia de presunta falsedad, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento en las oficinas de Urbaniza Sur. Allí se encontraron documentos que, tras un análisis pericial, mostraron firmas con rasgos alterados y contratos con folios añadidos. Fue material suficiente para transformar una sospecha difusa en cargos concretos. La detención de Vargas no fue inmediata ni espectacular, fue el resultado de una investigación que respetó procedimientos. Se emitió una orden de captura por indicios de falsificación, fraude y asociación ilícita para defraudar derechos de propiedad. La policía, con soportes periciales y testimoniales, lo detuvo en su despacho en una mañana lluviosa. No hubo linchamiento ni venganza, sino la maquinaria del Estado actuando con celeridad. Sus colaboradores más cercanos, quienes habían participado en la confección de las escrituras, también fueron citados. Algunos admitieron haber actuado por órdenes o por promesas de dinero, otros eludieron responsabilidades. La ley, en su lento avance, comenzó a mover piezas que meses atrás se habían mostrado sólidas solo por la fuerza de su brillo. Mientras tanto, la vida en la cabaña jamás volvió a ser la misma rutina de antes. Con la orden de cese, Andrés retomó tareas simples: cocinar para sus hijos, llevarlos a la escuela del pueblo cercano, esperar el correo con noticias de audiencias. Tomás se convirtió en un puente entre el monte y la ciudad, coordinaba rondas de vigilancia, ofrecía un espacio para que expertos tomaran declaraciones y en las tardes se sentaba con Andrés para conversar sobre la memoria de don Augusto. No eran amigos de golpe, la amistad, como todo lo que se construye en madera, necesitó tiempo y clavos. Los meses que siguieron fueron de trabajo paciente. La Fiscalía, con pruebas en mano, llamó a testigos, ordenó peritajes grafotécnicos y contables y elaboró la acusación. En la audiencia preliminar, las piezas se presentaron: las cartas de don Augusto, el título antiguo, los acuses de recibo, la pericia que mostraba alteraciones en las escrituras de Urbaniza Sur, los movimientos bancarios que vinculaban a ciertos funcionarios y la inspección técnica de la zona que confirmó los mojones y las coordenadas descritas en los papeles antiguos.
La jueza Ramírez, con su sello de prudencia, ordenó medidas que preservaran la integridad del patrimonio mientras continuaba el proceso. En paralelo a la vía penal se abrió la vía civil. Méndez presentó una demanda de reivindicación y restitución a favor de quien resultase ser el titular legítimo, en este caso la identificación de Tomás como heredero. La prueba documental fue clave: cartas, testimonios y el baúl con el título antiguo. Los abogados de Vargas, en su defensa, trataron de introducir elementos de duda: la caducidad de ciertas notificaciones, supuestas ventas intermedias y la prescripción de derechos. Fueron debates técnicos y largos, con peritos que, como geómetras de la verdad, discutían coordenadas y protocolos. Lo importante, sin embargo, fue que la vida cotidiana de la familia no quedó suspendida en un limbo sentimental. La comunidad se organizó. Vecinos que habían observado la injusticia se acercaron para ayudar. Unos llevaron mantas más resistentes, otros ofrecieron trabajo eventual a Andrés. Un voluntario que trabajaba en construcción ofreció su tiempo para arreglar el techo de la cabaña. Un profesor local ofreció clases de tarde para que Lucía y Mateo no perdieran el año escolar. La solidaridad se expresó en manos y presentes y fue la otra fuerza que sostuvo a la familia cuando el proceso judicial parecía interminable. En una de esas tardes nubladas, Tomás invitó a Andrés a caminar por el límite de las 50 hectáreas. Fue una salida que no llevaba abogados ni testigos, era simplemente un compartir de territorio. Caminaron entre pinos y claros donde la luz salpicaba el suelo. El bosque estaba tan vivo que parecía escuchar. Don Augusto me hablaba de estas tierras como si fueran personas, dijo Tomás. Decía que hay que escucharlas para saber cómo protegerlas. Andrés tocó la corteza de un árbol como se toca la memoria de alguien. Él nos dejó esto, murmuró, y nos dejó el trabajo de hacerlo valer. La tierra en su silencio parecía asentir. Fue en ese andar donde surgió la idea que cerrarían más tarde con el juzgado y con la comunidad. No solo reclamar para uso individual, sino pensar en la conservación. Tomás, guardabosques, sentía la responsabilidad de que aquellas 50 hectáreas fueran un patrimonio natural, no solo un botín para el mercado. Andrés, por su parte, descubrió que aceptar esa idea significaría aceptar un futuro distinto. No solo la restitución de una casa, sino la participación en un proyecto mayor. La resolución judicial no fue una línea recta. Hubo apelaciones, debates técnicos, la presentación de nuevos peritajes y largos días en tribunales. Pero la consistencia documental y la presión de la Fiscalía terminaron por desinflar las construcciones de Vargas. La pericia grafotécnica mostró con alta probabilidad las alteraciones en las firmas. Los pagos que la empresa mostró no tenían respaldo en la contabilidad real de sus proveedores, y varios testigos admitieron que fueron presionados para firmar documentos. Con ello, la jueza Ramírez, basándose en el principio de reparación y en la necesidad de proteger a quienes podrían sufrir un daño irreparable, dictó una sentencia provisional que reconocía la titularidad del predio a favor del heredero legítimo identificado, Tomás Augusto Mendoza. La sentencia civil no era todavía la última palabra, aún cabían recursos, pero fue suficiente para desmantelar el intento de usurpación y ordenar la restitución de la parcela donde estaba la casa de Andrés. La restitución, cuando llegó, fue un día marcado por lluvia tenue que no intimidó la presencia de la comunidad. Se firmaron escrituras, se registraron documentos, y en un acto que no buscaba solemnidades, sino justicia, Tomás puso en manos de Andrés la parcela donde su casa se erguía. Es un reconocimiento a su historia, dijo el guardabosques. La tierra es de la memoria, y también de los que la cuidan. Andrés firmó con la sensación de que algo se recomponía en su interior. Sus manos, que habían cargado mochilas, papeles y heridas, se cerraron sobre el bolígrafo como si sellaran más que un trámite. La continuación de una vida. Lucía y Mateo lo miraron con ojos que recogían la sorpresa de quien vuelve a poseer algo tomado. No fue un regalo sin condiciones. Hubo acuerdos. Se estableció que el resto de las tierras, la mayor parte de las 50 hectáreas, quedaría bajo un fideicomiso para la conservación administrado por Tomás con la supervisión de una junta donde estarían representantes de la comunidad y de la municipalidad. Se acordó además la creación de un espacio dedicado a la memoria de don Augusto. La cabaña se transformaría en un centro de memoria y educación ambiental.
La donación parcial que hizo Tomás a favor de Andrés no fue un gesto de caridad sin sentido, sino la materialización de un reconocimiento y de un proyecto comunitario. Se firmaron protocolos para evitar ventas futuras sin consulta y se establecieron reglas para proteger los bosques. Andrés, emocionado y con la voz quebrada, aceptó. Sabía que aquello implicaba responsabilidades nuevas: mantener la casa, cuidar su parcela y participar en actividades de conservación. Pero había algo más profundo: recobrar la dignidad de su familia. La caída de Vargas y la restitución no borraron los daños del pasado. Financieramente la familia siguió en dificultades. En lo emocional, las heridas tardarían en cerrarse. Sin embargo, la restitución abrió puertas. Andrés encontró trabajo temporal en la restauración de la cabaña, que, gracias a fondos municipales y donaciones de vecinos y ONG ambientalistas, empezó a adquirir la forma de un pequeño centro cultural. Le ofrecieron un puesto para coordinar actividades con niños, escribir la historia de don Augusto y documentar la memoria de la zona. Era un trabajo que no le prometía riqueza, pero sí le devolvía un lugar en la comunidad. La cabaña, con su arcón y sus cotos, se transformó con cuidado. Artesanos locales repararon la madera. Una placa con la inscripción «En memoria de don Augusto» fue colocada en la entrada, y un pequeño salón sirvió para reunir a escolares y vecinos. Andrés, que empezó a escribir, convirtió su relato en un cuadernillo que se vendía de forma simbólica para financiar programas de conservación. Lucía, con su sensibilidad intacta, colaboró en talleres escolares. Mateo, que había tomado el mito del osito remendado como una bandera, ayudaba a colocar listas de excursiones por el bosque. Tomás, por su parte, siguió cumpliendo su rol de guardián. Con el fideicomiso en marcha, desarrolló un plan para las hectáreas restantes: zonas de protección estricta, áreas para uso comunitario y espacios para investigación ecológica. Convocó a universidades y organizaciones que aportaron expertise para el manejo sustentable del monte. No buscó protagonismos. Su elección fue la de quien prefiere el trabajo silencioso. Cuando la prensa local preguntó sobre su gesto de donar un lote a Andrés, respondió con naturalidad: no es donación, es restauración de justicia. Además, esta tierra vive mejor si la cuidamos juntos. El juicio penal contra Vargas culminó meses después, con una sentencia que, sin ser la última palabra de una novela, reconoció la existencia de una red que manipuló documentos para lucrar con tierras ajenas. La sentencia incluyó la restitución de activos y multas y abrió la puerta a procesos administrativos contra funcionarios que colaboraron. La justicia no devolvió las horas de angustia, pero sí mostró que el abuso de poder puede ser confrontado cuando hay evidencia, perseverancia institucional y apoyo comunitario. La restauración de la cabaña fue un proyecto lento pero transformador. Andrés, que antes se sentía desplazado de su propia historia, se convirtió en custodio de la memoria cotidiana. Organizó una exposición con las fotos del baúl, escribió artículos para la prensa local sobre la vida de don Augusto y coordinó recorridos para escolares en los que contaba la historia de la carretera desierta y de cómo el bosque escucha a quienes lo cuidan. Sus textos estaban escritos con la sencillez de quien ha visto la dureza de la vida y la decide nombrar. No buscó gloria literaria, buscó que la historia de su hogar se contara con verdad. La cabaña también acogió talleres de conservación. Se plantaron árboles en laderas erosionadas, se recuperaron senderos y se instaló un pequeño archivo público con las cartas y documentos originales bajo custodia del museo local. Las visitas comenzaron a llegar desde pueblos vecinos, maestros interesados en mostrar a los niños una historia de defensa del territorio, investigadores atraídos por la biodiversidad y familias que venían a pasar fines de semana en un lugar que, antaño, había sido objeto de especulación. Los niños, quizá la parte más frágil de la historia, comenzaron a recomponerse con el paso del tiempo. Lucía, que había tomado sobre sus hombros la memoria de su madre, descubrió en la escritura un refugio. Empezó a llevar un diario donde narraba las pequeñas victorias del día. Mateo, que al principio se había aproximado al mundo con recelos, encontró en la naturaleza un aliado. Con Tomás aprendió a identificar aves, a seguir senderos sin perderse y a sentir la tierra como un mapa de voces. Ambos recuperaron horas de juego y risas, aunque a veces, en noches de lluvia, Lucía recordaba la mañana del desalojo y cerraba los ojos con fuerza. Un año después de aquella noche en que la carretera desierta los condujo a la cabaña, la comunidad organizó una ceremonia sencilla.
no fue un festejo de victoria total, fue una jornada de agradecimiento y comienzo. En ella, Andrés presentó un cuadernillo con la biografía de don Augusto, no una hagiografía, sino un retrato humano, con sus errores y sus amores. Tomás, respetuoso, colocó una placa en la puerta de la cabaña que decía «Memoria y cuidado», en honor a quienes fueron y a quienes aún guardan. La placa también llevaba el nombre de Elena, la esposa de Andrés, cuyo recuerdo había sido la brújula en muchas noches de incertidumbre. Hubo música, pan hecho por vecinos y un momento íntimo. Se plantó un árbol en el claro cercano, en memoria de todas las vidas que sostienen un territorio. Los niños participaron clavando palas y regando con cuidado. El bosque, testigo antiguo, pareció asentir. La carretera que años atrás había sido desierta apareció en la distancia como un hilo por donde se veía llegar gente. Aquel día no era desierto, sino camino compartido. Personas que habían oído la historia vinieron a caminar hasta la cabaña. Algunos trajeron recuerdos de don Augusto, otros ofrecieron manos para restaurar ventanas. En el trasfondo, la vida seguía su curso. Andrés consiguió empleo estable como coordinador del centro cultural, tarea que le dio un sueldo y, más importante, un sentido de propósito. Tomás continuó con sus rondas, pero ya no solo como vigilante solitario. Tenía apoyo de voluntarios y estudiantes de biología. La comunidad, que había sentido en carne propia la amenaza de la especulación, organizó una mesa de trabajo para vigilar otros predios y proteger a familias en riesgo. La institucionalidad no había sido perfecta, pero había respondido. La Fiscalía había mostrado que cuando se unen pruebas, ley y voluntad, se puede revertir el abuso. El libro de Andrés, pequeño y vendido en el museo, se convirtió en una herramienta para enseñar. Las escuelas lo usaron en clases de ciudadanía y medio ambiente. En el pueblo organizaron una feria donde se leyó en voz alta la historia del baúl y de la carretera desierta. Hubo quien al leer recordó resistencias similares en otros lugares. La historia, aunque centrada en una familia, se volvió espejo de muchas otras. Pasaron los años y la carretera desierta, aquella que había significado abandono, dejó de ser ruta de huidas. Se transformó en camino de encuentros. Fines de semana, familias caminaban por ella hasta el claro donde ahora había bancos y señalización. El asfalto estrenó un borde cuidado y la ruta, antes huella solitaria, se fue poblando de vida. El viaje, que había empezado con desalojo, terminó por cerrarse con gente que cruzaba la misma carretera, pero con compañía y propósito. El epílogo de la historia no fue una clausura literal, fue una continuidad. Andrés envejeció con más calma, su pelo ganó canas que contaban batallas y tardes de escritura. Lucía estudió letras a distancia, escribiendo cuentos sobre bosques que escuchan. Mateo, que había sanado sus miedos, se hizo guardaparques y a veces acompañaba a Tomás en sus rondas. Tomás, que había sido heredero sin buscarlo, encontró en la custodia un sentido que no era de propiedad, sino de compromiso. El fideicomiso para conservar las hectáreas funcionó. Hubo fondos para reforestar, para investigación y para pequeñas fuentes de trabajo para la comunidad. La cabaña, remodelada con respeto, se convirtió en un museo-habitación que contaba la historia de don Augusto, de la familia de Andrés y de las luchas para defender la tierra. Entre las reliquias, el baúl ocupaba un lugar central. Sus papeles, protegidos en vitrinas, hablaban de la complejidad de la memoria y de cómo el pasado puede ser evidencia que favorezca la justicia. En una de las paredes, colgada, una placa pequeña recordaba la frase con que don Augusto cerró una de sus cartas. Protejan la tierra como quien protege a un hijo. El mensaje atravesaba los años con la nitidez de quien escribe a mano y deja instrucciones de vida. Y la carretera, al final, fue de nuevo el símbolo que anunció la historia. La misma ruta que los había separado y obligado a caminar bajo la lluvia se volvió la que los traía. Una tarde de sol, con niños corriendo a su lado y Lucía leyendo en voz alta a un grupo de escolares, Andrés caminó por el borde del asfalto. Recordó la mañana del primer desalojo, la puerta que se abría, la sonrisa de Vargas, el miedo en la mirada de sus hijos. Todo aquello no se había borrado. Pero ahora, junto a él, Tomás y la comunidad caminaban como quienes saben que los caminos no solo llevan de un punto a otro, sirven también para mirar atrás y ver cuánto se puede recomponer. Antes de despedirse del público que alguna vez escuchó la historia, queda una imagen que atiende al principio que la inició: la carretera desierta. Ahora, sobre ella, una familia sale de la cabaña para regresar a la ciudad. Van despacio, con bocas que sonríen, con manos entrelazadas y mochilas nuevas.
Lucía mira por la ventanilla y hace una nota en su diario. La carretera que nos abandonó fue finalmente la que nos devolvió. No hay milagro en esa frase. Hay procesos humanos que incluyen errores, justicia y solidaridad. La historia de Andrés, Lucía y Mateo dejó enseñanzas concretas. La vulnerabilidad ante el abuso, la importancia de la evidencia, la necesidad de instituciones que respondan y la capacidad de una comunidad de transformar el dolor en protección. Don Augusto, en su complejidad, no es un héroe perfecto, es alguien que intentó enmendar y que dejó herramientas. Tomás, sin buscar herencia, la asumió como compromiso. Méndez y la detective Silva fueron la traducción práctica de esa voluntad de justicia. La cabaña, el baúl y la carretera se convirtieron en señales de que la memoria, adecuadamente preservada y entendida, puede revertir la usurpación. Si esta historia te movió, compártela con alguien que valore la memoria, la justicia y la tierra que nos sostiene. Porque hay caminos que, aunque parezcan desiertos, llevan a lugares donde es posible volver a empezar.